El título de la charla de hoy se llama Cielos Abiertos. Vamos a ver Éxodo 34:2. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Realmente yo veo que esta iglesia en este tiempo ha subido de nivel, porque hay personas que están orando, hay personas que están buscando el rostro de Dios, y Dios es demasiado grande. Nuestra mente no puede comprender lo inmenso que Él es. No se le puede dar un tamaño porque Él lo abarca todo. Y Él no puede subir porque no hay nada más alto que Él. Cuando en la palabra de Dios se dice que Él desciende, normalmente cuando hay referencia en esto es cuando Dios desciende para decretar juicios a las naciones. Aquí y en varias partes de la palabra, Dios llama a sus siervos y les dice: sube. Cuando Dios se quiere comunicar, o para podernos comunicar con Dios, realmente Él nos pide que subamos de nivel. Moisés, todos sabemos que era un hombre que, de un nivel bajito espiritualmente. No, ese hombre tenía un nivel espiritual increíble. Y debemos darnos cuenta que ese es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios nos manda a subir de nivel para poder comunicar su palabra. Normalmente cuando una persona tiene el llamado de profeta, aunque esto es para todos, ¿no? Pero especialmente los profetas tienen un nivel de intimidad con Dios muy alto. Tan alto debe ser el nivel que tienen ellos para poder recibir el mensaje directamente de Dios y darlo al pueblo. Moisés, ¿qué hacía? Moisés fue llamado y Dios le dijo: prepárate y sube, porque yo voy a hacer algo contigo y te voy a decir cosas que tienes que después descender, ir al pueblo y decirles. Las primeras tablas de la ley de Dios fueron quebradas. ¿Por qué fueron quebradas? Porque mientras Moisés, muy consagrado y todo, se fue a recibir las tablas de la ley, todo el pueblo se quedó con su hermano Aarón y comenzaron a idolatrar un becerro que ellos mismos construyeron de oro. Cuando Moisés se enteró de eso, fue tanta la ira, el celo de su corazón, que él rompió las tablas. Y por eso Dios le dijo: solamente sube tú, no vayas a subir con ningún hombre, ni siquiera un animal, porque si suben, los destruyo. Estamos hablando de un Dios que es un Dios santo, estamos hablando de un Dios que es un Dios poderoso, y debemos también conocer esa parte de Dios. Normalmente, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando ustedes saben que él no podía tener, ya era de edad avanzada, y Sara también, y no podían tener hijos. Pero Dios vino, y el anhelo del corazón de Abraham, ¿cuál era? Yo quiero tener descendencia, quiero tener un hijo, y Sara también. Ese era el sueño de ellos, vivían por eso. Y Dios le dio esa promesa, dijo: te voy a dar descendencia. ¿Y en quién fue la descendencia? ¿Cuál fue el hijo que nació de esa promesa? Isaac. Y dice Dios, en un momento dado, cuando le entrega a Isaac, y él ya estaba ya siendo un joven, el hijo de Abraham, Dios le dice que lo entregue como sacrificio. Imagínate eso. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que él se levantó de mañana a primera hora, mejor dicho, no dio tiempo para meditar.
¿sí? Dice que él se levantó de mañana, preparó la leña, cogió su hijo, cogió unos ciervos y dijo, vamos a ir a adorar al Señor. La adoración, realmente detrás de la adoración, tiene que haber un sacrificio. Si queremos ser verdaderos adoradores, nuestro corazón y nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo. Y la palabra habla de que nosotros debemos ser sacrificios vivos. Y Abraham fue a sacrificar el hijo, y cuando ya tenía el cuchillo ya para sacrificar a su hijo, el ángel lo detuvo, el ángel de Jehová lo detuvo y le dijo, no hagas eso, porque ya Dios conoce tu corazón, sabe que eres fiel. Amén. Esos sacrificios normalmente se hacían ¿en dónde? En lugares altos. Cuando Abraham también recibió el llamado de Dios, fue en un lugar alto. ¿Y Abraham qué hizo? Dice que cuando Dios lo llamó y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a un lugar donde yo te mostraré, dice que él obedeció y dejó todo por seguir a Dios. Y dice que cuando Dios se le apareció y le hizo el llamado, él dice que fue tanta la impresión en Abraham que él levantó un altar. Levantó un altar. Hay un pasaje que realmente tocó mi corazón y está en Génesis 27:41. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Jacob también tenía un hermano, y ese hermano nació, ellos eran como mellizos, ¿no? Y cuando Esaú estaba naciendo, dice que Jacob como que le cogió la patica y lo iba a jalar, le cogió el piecito y, dicho, desde el vientre tenía la trampa del hombre encima. Jacob, ¿cierto? Él tenía su trampita ahí. Y el nombre Jacob significa, ¿qué? Engañador, tramposo, usurpador. Imagínense lo que estaba detrás de él. Jacob era un hombre que tenía sed de Dios y era un hombre espiritual. Incluso la trampa que hizo de tomar la primogenitura y la bendición de Isaac, el padre, lo hizo por esa misma sed, porque era un hombre espiritual, pero hizo uso de la trampa y del engaño para obtener la bendición. Y claro, Esaú se puso bravísimo, dijo, no, yo tengo que matarlo. Imagínense, el propio hermano lo estaba persiguiendo para matarlo. Pónganse en los zapatos de Esaú, de Jacob. ¿Y qué tal que tú le hubieras hecho algo a tu hermana y te estuviera buscando por ahí para matarte? Entonces, el versículo 42 dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Rebeca era la mamá de Jacob y de Esaú. Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed y Jacob. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, haga llegar hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham.
Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y bueno, ahí más adelante habla de que Esaú escuchó eso y por solo llevarle la contraria al padre, fue y se consiguió una mujer de esas. ¿Sí? Una mujer que, pues, ese tipo de mujeres llevaban a los hombres a la idolatría, a adorar dioses, pues, extraños. ¿Sí? Después en el versículo 10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob era un hombre que estaba huyendo de su hermano porque lo iba a matar. Y donde lo cogió el camino, dice que le dio un sueño, porque ya llegó la noche, le cogió el sueño. Dice que cogió una piedra y recostó su cabeza sobre la piedra y empezó a soñar. Pero lo tremendo de todo es que ahí Dios se le había revelado a Jacob y comenzó a bendecirlo. ¿Jacob estaba esperando esa revelación de Dios en ese momento? No. Jacob estaba en una situación tal vez de culpabilidad por haber engañado a su propio padre, por haberle fallado a su hermano. Estaba huyendo, perseguido, estaba lleno de temor de que su hermano lo alcanzara y lo matara. Estaba lleno de preocupación en su corazón de que su madre Rebeca llegara una noticia, por ejemplo, de una muerte de él o de Esaú. Y era algo tremendo. Y yo digo, una de las cosas es, no importa en la situación en la que uno esté, por la lucha que uno esté pasando, realmente Dios siempre, como dijo Jesús: ustedes no me han elegido a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. El clamor que tenía Jacob en su corazón era un clamor que hizo mover los ángeles ¿de dónde? De la tierra hacia el cielo, porque aquí comienza a decir que los ángeles subían. Y la respuesta que Dios le dio a Jacob fue ¿de dónde? Del cielo envió ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? A la tierra. Mire, nosotros tenemos realmente, la oración tiene poder, y tiene poder para desatar los ángeles de Dios. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros no oramos por los nuestros, nosotros estamos deteniendo el poder de Dios, estamos deteniendo el mover angelical para guardar y preservar la vida de los nuestros. Y esto es algo tremendo. En Daniel 10:12, Daniel abrió su boca y él oró por una petición específica. Y dice acá: entonces me dijo, fue un ángel el que habló a Daniel, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel, que tuvo dos cosas para que su oración fuera contestada. Él quería entender y humilló su corazón. Y el ángel le dijo: desde el primer día que tú abriste tu boca, tu oración fue escuchada. Y por eso estoy acá, porque Dios me ha enviado a traerte una respuesta. Nosotros a veces
realmente ignoramos lo que Dios puede hacer a través de nosotros y por nosotros. Dios puede hacer mucho. Yo apenas leí esto, yo realmente comencé pues yo siempre oro por mis hijos, ¿no? Pero entendí de una manera más amplia, y yo siempre comienzo a desatar ángeles y le pido al Padre, Padre, envía ángeles alrededor de mi casa, envía ángeles alrededor de mis hijos, para que sean guardados y los cubran. Yo he tenido sueños muy espirituales. Uno de ellos fue que en la habitación donde están mis dos hijos, yo veía un hombre negro con rastas y era solo la cabeza, pero yo en el sueño sabía que era un demonio, que no podía entrar a la casa, pero estaba detrás de mis hijos. Y yo el otro día me levanté con una impresión en el espíritu tremenda, y yo comencé a reprender y dije: pongo ángeles alrededor de mi casa, ningún demonio tocará a mis hijos, ellos no son blanco del enemigo. Y comencé a luchar por ellos. En ese tiempo nosotros, con la niña tenía como cosas espirituales y conflictos de rebeldía, desobediencia, y sobre todo Laura, mi esposa, ella en ese caso tomó la iniciativa y comenzó una guerra espiritual por los niños, y después yo me involucré y comenzamos a luchar por ellos, y ver el cambio de nuestra hija, eso fue una cosa maravillosa, es algo tremendo. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que estemos despiertos espiritualmente. Después de que yo leí esto, mejor dicho, le he hecho una petición de ángeles a Dios, pero increíble. Mejor dicho, los he puesto como, por decir así, con todo respeto y reverencia, pero los he puesto como a trabajar. Digo: Señor, envía ángeles alrededor de mi padre y de mi madre, guárdalos, cubre a mis hermanos, defiéndelos, envía a tus ángeles. Y es algo que nosotros debemos hacer, y lo vamos a entender ahorita de una manera más tremenda. En Juan 1:51, desde el versículo 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo del Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo cerrado, abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden, ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿A usted no les parece que tiene mucha relación, y una relación casi perfecta, la visión que tuvo Jacob con lo que Jesús le estaba diciendo a Natanael? Claro, porque la visión que tuvo Jacob fue de una escalera que subía a la puerta del cielo, y el cielo estaba ¿qué? Abierto. ¿Y quién estaba ahí pendiente? El Padre. ¿Ya? Pero Jesús dice: de aquí en adelante veréis a los ángeles de Dios subiendo a través de mí. La visión, la revelación que tuvo Jacob en ese momento fue la revelación del Mesías, la revelación de Jesús mismo. Y esto es algo tremendo, porque los ángeles de Dios se mueven a través de ¿quién? Del Hijo de Dios. Porque en la escalera dice que el mismo Jesús dijo: de aquí en adelante ustedes verán ángeles que suben y bajan. ¿En qué? Sobre el Hijo del Hombre. O sea, ¿sobre quién? Sobre Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz y le dijeron que, mejor dicho, podían destruirlo, tenían humillado, Él les dejó claro. Dijo: yo en este momento podría pedir una legión de ángeles y vendrían y acabarían aquí con todo. Pero Él fue fiel hasta la muerte, y Él sabía el propósito por el cual había sido enviado. Cuando nosotros oramos en Jesús,
Cuando nosotros estamos con Jesús y tenemos clara esa revelación de que Él es nuestro Salvador, de que Él es el Hijo de Dios, de que todas las bendiciones el Padre, todas las bendiciones Él las canaliza. ¿Por qué? Por ese camino. Aún a los ángeles los canaliza por ese camino. Y es el camino, ¿quién es? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Esto es algo hermoso, porque Jesús es el camino que tenemos. ¿Hacia dónde? Hacia el Padre. Y cuando el Padre dice, cuando Jesús dice, ¿y tendrán qué? ¿Cielos qué? Abiertos. Cielos abiertos. Mire, cuando Dios abre los cielos, es porque se viene tremenda bendición a la vida de uno. A la vida de uno. ¿Cuántos quieren? Por eso Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, mi Padre se los dará. ¿Podemos tener una comprensión más clara de esto en este momento? Tremendo. Porque desde el tiempo de Jacob, que fueron cientos y cientos de años atrás, este hombre, el patriarca Jacob, ya tenía una revelación del Hijo de Dios, del Mesías. Y todo lo que los ángeles en todos los tiempos se han movido a causa del Hijo de Dios. A causa del Hijo de Dios se han movido. Y esto realmente esto es muy grande. Si vemos en la visión, porque esto es un tema de meditar mucho y de no pasarlo por alto. ¿Qué era lo que estaba puesto en la tierra? La escalera. ¿Estaba apoyada en dónde? En la tierra, pero llegaba al cielo. La única persona que te puede conectar con el cielo es Jesús. No busques otro lado. Es la única persona que tiene la capacidad de conectarte con el cielo y de darte las bendiciones. Aquí habla de una escalera, o sea que si relacionamos lo que Jesús le dijo a Natanael con lo que pasó con Jacob, ahí había una escalera. ¿Y la escalera qué tiene? Peldaños, ¿cierto? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, comenzamos a poner nuestro pie en el primer peldaño, ¿sí? En el primer peldaño. Cuando nosotros tenemos comunión con Jesús, porque ¿quién vino a revelar el Padre? Jesús dijo: yo he venido a revelar al Padre. Lo que quiere decir los escalones son los niveles espirituales en que podemos ir llegando cada vez más a la estatura de Cristo. Y todo esto habla de que niveles espirituales. La palabra dice que iremos ¿qué? De gloria en gloria. Cuando tú en Jesús, porque tú solamente puedes llegar a tener una comunión con el Padre a través de Jesús, cuando tú comienzas a escalar, a subir de nivel. ¿Te acuerdas que hablamos al comienzo de que cuando Dios quiere comunicarse con alguien, no le dice: espere, yo bajo, ¿sí? Sino dice a todos los hombres, les dice: sube delante de mí y habla conmigo. Si queremos subir de nivel espiritual, debemos tener comunión ¿con quién? Con Jesús. Debemos ir de gloria en gloria. Y todo lo que podemos ver, incluso los dones espirituales, ¿sí? Que es el hablar en lenguas, el de la... Ahí hay tres separaciones. La primera, el hablar en lenguas. Después dice: y a otros, el de profecía. Y a otros, el de palabra de conocimiento y de ciencia. Esos son niveles espirituales. El primer nivel espiritual, hablar en lenguas. Tremendo, debemos tenerlo todos, porque eso lo edifica a uno. Pero el siguiente nivel es un nivel de ¿qué? De profecía. Y el apóstol Pablo dijo: ojalá que todos profetizaran. O sea que todos podemos profetizar, pero eso requiere un nivel de intimidad con Dios. Y el nivel más alto
El fruto más alto es que el nivel de palabra de conocimiento y de ciencia, eso es revelación. ¿Ustedes acuerdan de Juan? Este hombre que tuvo la revelación del Apocalipsis. Ese hombre llegó a ese nivel. Él llegó a ese nivel, el nivel de revelación. Y dice, y me llevó el Espíritu por allá al tercer cielo y vi una cosa y vi la otra. Y es algo espectacular. Dios hoy te dice, eso también es para ti. Pero lo que habla a nuestro corazón es, sube. Y Dios quiere que cada uno de nosotros subamos a otro nivel. Yo les decía en un comienzo, yo siento que esta iglesia ha subido de nivel. Una vez acá se habló, oramos, Señor, sube esta iglesia de nivel. Y yo pienso que esto se está dando cumplimiento. Pero se está dando cumplimiento es a través de todos nosotros. Porque acá el hecho no es que suban de nivel los pastores. Aquí tenemos que subir de nivel todos. Y tenemos que ver cielos abiertos todos. Porque Dios es generoso y ¿será que la provisión de Dios se le acaba? No. Es demasiado grande. En Génesis 28, 12. Dice, y soñó. ¿Cuántos quieren soñar aquí? ¿Cuántos quieren tener sueños espirituales? Pues reciban porque Dios les va a dar sueños espirituales. Dice, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño. ¿Cuántos quieren tener ese tipo de sueños? Uy, yo también. Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Miren lo que dice Jacob. ¿Sí? Dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué hizo Jacob para que Dios se le apareciera? Nada. Estaba cansado, recostó la cabeza y se acostó a dormir. Pero los planes de Dios eran otros. Tú no te imaginas los planes que Dios tiene con tu vida. Tiene grandes planes con tu vida. Y es un tiempo en el que comiences a soñar. Es un tiempo en el que Dios va a poner sueños espirituales. Sueños de fe. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ahí hay otro símbolo del Mesías. ¿Cuántos saben que Jesús es la roca? ¿Cuántos saben que Él es el ungido de Dios? Y el aceite derramado sobre esa piedra significa el Mesías, la unción, el Cristo. Ese es el Mesías. O sea que por todo lado en la Biblia realmente encontramos a ¿quién? A Jesús. Gloria a Dios por eso, ¿no? Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre Jehová, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto, ¿por qué? Por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mire, sabemos que el padre de Jacob era Abraham, y Jacob entendía que el padre Abraham había levantado altar a Dios y que había hecho grandes cosas. ¿Sabe dónde levantó altar Abraham? En Betel. En Betel. ¿Dónde se le apareció esta visión, este sueño a Jacob? En Betel. Sí. Dios bendice las señales, lo que dice la pastora.
¿Qué señal? Algo que Dios me hablaba con respecto a eso es, las señales son importantes. Porque así, yo no sé si Dios me tenga para tener nietos, ¿sí? De pronto. Pero yo quiero que así como Jacob tuvo en memoria lo que su abuelo Abraham había hecho, yo quiero que mis nietos un día también tengan que decir de mí. Que tus nietos tengan que decir de ti. Que tus nietos, que tú dejes un legado a una generación. ¿Ok? Porque a partir de que nosotros hemos sido salvos, se han roto las maldiciones. Y lo único que pueden heredar nuestros hijos es la bendición de Dios. Es lo único que pueden heredar nuestros hijos. La gloria a Dios. Gracias, Padre. ¿Cuál es la señal que nosotros vamos a dejar para nuestros hijos? A mí me encanta escuchar a mis hijos, ¿sí? Porque yo les confieso ahí algo y antes de venir acá a la predicación, a mí siempre me da de todo, se me mueve el estómago, no sé, casi que me enfermo cuando me toca venir a predicar. Y es de todo, se me quita el sueño, no, es una cosa tremenda. Yo le decía a Laura que eso era lo que me pasa siempre que voy a predicar. Yo dije, eso será bueno, ¿cierto? Porque eso querrá decir que yo no vengo en mis fuerzas, sino en pura debilidad, pero en bastante, ¿sí? Y antes de venirme yo me agaché y le dije a Gaby, le dije, mi amor, ¿tú quieres orar por mí para que Dios esté conmigo en la predicación? Me dijo, claro, papito. Y puso sus manos sobre mi cabeza y comenzó a orar por mí. Y me dijo, papito Dios, yo te pido que bendigas a mi papá y que lo ayudes en la predicación y que le vaya bien, amén. Eso fue lo que dijo yo, casi me quebranto ahí, Dios mío, tocó aquí en el cuello, pero Dios mío, casi que me hace llorar ahí con eso. ¿Y qué es la herencia que le estamos dando a nuestros hijos? Esa es la mejor, porque ellos serán siervos del Dios Altísimo, ellos serán profetas del Dios Altísimo, ellos serán una bendición, y esa es la generación. Y esa es la generación que va, creo en mi corazón, que va a despertar el último gran avivamiento sobre esta tierra, porque se vienen cosas tremendas. Pero más tremendo y más poderoso es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Amén. Vamos a Juan 15, desde el versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, ese versículo es hermoso, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid ¿qué? ¿Algo? No, dígalo duro. Todo lo que queréis y os será hecho. Aquí lo que habla no es que Dios nos capacita para hacer algo. Dice que Dios lo hará o será hecho. Dios lo hará a través de nosotros. Entonces, si nosotros estamos injertados en el árbol que es Jesús, ¿cierto? Somos las ramas. ¿Por dónde brotan los frutos?
¿Por el tronco o por las ramas? O sea que el fruto se va a ver es en tu vida. El fruto de la relación con Jesús se va a ver es en ti. Ahí es donde Dios va a ver el fruto. Pero dice que separados de Él no podemos dar fruto. En absoluto. No podemos dar fruto. Entonces, eso me respondió muchas cosas. ¿Qué tanto he permanecido yo en Dios para que yo pueda decir que todo lo que yo pida se me cumpla? Porque hay muchas ramitas por ahí que quieren andar sueltas del tronco y piden y quieren recibir. Y eso es antinatural. Corte una rama a ver qué pasa a los 3 días. Y eso le estoy dando mucho tiempo. Se seca. Pero si la rama está agarrada, está incrustada dentro del tronco y las raíces, la rama por sí sola comienza a dar fruto. Comienza a dar fruto. Algo que mide nuestro nivel espiritual y qué tan realmente estamos aferrados a Dios es que nuestra vida comience a dar fruto. ¿Sí? Que comencemos a dar fruto. Que tú eres por un enfermo y se sane. ¿Ya? Que tu familia sea restaurada. Pero eso depende de que estemos ¿qué? Conectados al tronco, conectados a la vid. Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Todos sabemos que Jesús es la palabra encarnada. Entonces no habría casi ni mucha diferencia entre decir que permanecer en Jesús y las palabras de Él, porque Él es la palabra, ¿cierto? Él es la palabra. Pero Jesús se refiere de permanecer en Él, lo vuelvo y lo repito, es tener una comunión con Él. Tú no puedes decir, yo permanezco en Jesús, pero sigo llevando una vida que no es lo que Jesús pide. Jesús dice, si me amas, guardarás mis mandamientos, y mi Padre los amará, como Él me ama a mí. Así dice Jesús. ¿Sí? Si guardamos los mandamientos. Entonces, yo pienso que Dios nos ama tanto, y me ama tanto que a veces como que nos quita toda mentira. Y es que a mí no me hace cristiano el venir a una iglesia el domingo y cargar una Biblia y el hacer un devocional. Eso lo tenemos que hacer, Dios lo manda. Pero lo que realmente importa y la esencia de todo es la conexión que tenemos si permanecemos en Jesús, si cumplimos sus mandamientos, si cumplimos lo que Él quiere, si vivimos como Él nos enseñó a vivir, porque Él vino a revelar el Padre, Él vino a mostrarnos quién era el Padre. Amén. Dice acá, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Las personas que realmente son discípulos de Jesús son realmente aquellos que dan fruto. ¿Sí? ¿Cuántos quieren hoy decirle al maestro, maestro, yo soy tu discípulo, quiero ser tu discípulo, quiero que tú me discipules? Porque hay personas que ponen su confianza en los hombres, que ponen su confianza en un pastor y buscan el discipulado de un pastor. Y no está mal, porque son siervos de Dios. Pero tenemos que aprender a ir a la fuente. Debemos aprender a ser discipulados por el Maestro, a ser discipulados por nuestro Salvador. ¿Dónde nos discipula Él? Si tú permaneces con Él todo el tiempo, porque el Espíritu de Él está en nosotros.
Dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios, que somos templos vivos. Y la palabra permanecer significa, ¿no?, que tú hagas el devocional y en el devocional seamos como ángeles y levantemos las manos. Y salimos del devocional y ya cambió la cosa. Ahí es como si la ramita quisiera prenderse por la mañana y desprenderse el resto del día. ¿Será eso posible? No. Dios nos llama a permanecer las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y toda la vida. Amén. ¿Cuántos quieren permanecer en Jesús? Pidámosle al Padre, porque yo sé que en la medida en que nosotros permanezcamos en Jesús, vamos a ver cosas sobrenaturales. Jesús dijo que si permanecíamos en Él, haríamos cosas mayores a las que Él mismo hizo sobre esta tierra. Y Dios no dice su palabra y no abre su boca para ilusionarnos. Lo que Él habla es porque Él quiere darle cumplimiento. Juan 1:16. Porque de su ¿qué? De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El Padre puso la plenitud de Él en su Hijo. Ese labrador que es nuestro Padre puso la plenitud en su Hijo. Y si nosotros estamos pegados a Él, ¿de dónde vamos a obtener la bendición? De la plenitud de Cristo. De Él vamos a obtener la bendición. ¿Por qué tenemos que buscar fuera de Jesús si toda la plenitud está en Él? ¿Por qué nos desgastamos buscando la bendición fuera de Jesús? Si la palabra de Dios y la plenitud de las bendiciones están ¿en dónde? En el Hijo de Dios. Efesios 1:23. Bueno, es del 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 3, desde el 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo somos llenos de la plenitud de Dios? ¿En qué medida dice ahí esa palabra? En la medida que conozcamos a Jesús y conozcamos su amor. ¿Queremos permanecer en Cristo? Todos lo queremos hacer, pero esto requiere profundidad en la palabra de Dios, requiere ayuno, requiere oración, requiere que nos pongamos de rodillas, que le busquemos de corazón. Eso requiere, sobre todo, el conocimiento. Cuando Dios se revela en algo nuevo en tu vida, no sé si les ha pasado eso, pero tú encuentras una revelación nueva de Dios en tu vida y eso es una causa como de que no quieres levantar los brazos y alabar a Dios. ¿Sí? Es algo tremendo. Entonces, el apóstol Pablo decía, todo lo estimo por basura, ¿con tal de qué? Comparado con el conocimiento del Hijo de Dios y de Dios, el Padre. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. ¿Cuántos quieren la plenitud de Dios en sus vidas? Todos queremos sentirnos plenos. Todos queremos sentirnos plenos. Hasta Jesús subió. En Mateo 17, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte bajo, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos.
O sea, Jesús mismo experimentó un cambio. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres. Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿no? Bien pilo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí que una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Permanecer a Dios significa oír a Jesús. Tremendo, miren, Jesús dice que él normalmente iba a lugares altos a buscar ¿qué? El mismo Jesús iba a buscar la presencia del Padre. Y dice que él llevó a uno de sus discípulos, y dice que él subió y que en un momento vino una nube y aquí dice que él se transfiguró. O sea, que el rostro de Jesús se volvió resplandeciente, sus vestiduras, una transformación pues tremenda. Y no estaba sino, imagínense, no estaba sino con la crema innata de hombres que fueron tremendos en las manos de Dios. Estaba con Moisés, hablando con Moisés y con Elías. Casi nada, ¿cierto? ¿Será que vale la pena subir de nivel? Vale la pena subir de nivel. Vale la pena. Vale la pena experimentar esto. Hablamos de Betel, ¿se acuerda? Hablamos de Betel. Y en Betel, un dato ahí bien tremendo es que cuando Samuel encontró a Saúl, le dijo: subamos a lo alto de este monte, porque allí serás transformado. Y allí fue transformado y allí fue mudado el corazón de Saúl. Y después le dice: iban a ver cosas por señal. Y dice: iban a subir 3 hombres, unos con unos corderitos, con pan, con ciertas cosas, al lugar alto a adorar a Dios. Y vas a recibir porque ellos te van a dar 2 panes. Pero también vas a ver una compañía de profetas que han descendido del lugar alto y están profetizando. Y va a venir el Espíritu de Dios sobre tu vida y vas a comenzar a profetizar con ellos. ¿De dónde venía la compañía de profetas? De Betel, del lugar alto, de tener comunión con Dios. Y dice que en el solo hecho de que Saúl tuvo contacto y estuvo en medio de esos profetas, vino el Espíritu de Dios sobre él y comenzó a profetizar como estaban profetizando ellos. Entonces, imagínense el nivel espiritual en el que podemos llegar.